Saludo en la línea de Milenio a José Luis Martínez, editor del suplemento cultural de Milenio Laberinto. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Se va un grande de la literatura, veíamos parte de las entrevistas que dio en su larga trayectoria. ¿Con qué te quedas de José Agustín? ¿Con qué nos debemos de quedar? Y sobre todo te pediría recomendaciones para los jóvenes, porque en lo que hoy alcancé a revisar de la biografía, de estas entrevistas, él marcó un cambio de época y sobre todo despertó el interés de los jóvenes por la literatura porque empezó a escribir muy joven. Sí, él empieza a escribir prácticamente a los 10, 11 años, Sí. Hacía historias ilustradas. Posteriormente empieza a trabajar ya con algunos cuentos, asiste a talleres literarios como el de Arturo Azuela, pero sobre todo su encuentro con Juan José Arriola, con quien trabaja La tumba, que la escribe a los 16 años y la publica a los 20, hacen que Manuel Carballo lo llame un caso asombroso de precocidad. Con La tumba y con El perfil, José Agustín pone en la literatura mexicana el lenguaje de los jóvenes, los intereses de los jóvenes, un mundo que hasta entonces no había sido explorado en nuestro país. Creo que estos dos libros siguen funcionando como introducción a su obra, que, como bien dices, es muy amplia, Sí. abarca muchos géneros, es un polígrafo, porque escribe no solamente narrativa, no solamente novelas, sino también cuento, teatro, cine. Dirige 2 películas, cuando menos, el cortometraje Luz Externa, en el que aborda muchos de sus intereses de estas primeras obras, y una película industrial que es Ya sé quién eres, he estado observando, protagonizada por Angélica María. Su obra se va complejizando y yo creo que es una asignatura pendiente de la crítica, de la academia, revisar la obra y el trabajo tan amplio que realizó José Agustín, que incluye títulos como La ciudades desiertas, Cerca del fuego, y sobre todo su tragicomedia mexicana, que es muy interesante, tiene un tono satírico para revisar la historia no oficial del país. Creo que José Agustín, como tú bien dices, es un grande de la literatura mexicana, cuya ausencia debería de servir para impulsar su lectura y la revisión de todo su trabajo literario. Sí, y si queremos saber más de él, él tiene su propia autobiografía, la logró escribir en vida, El rock de la cárcel, ¿no? Y te preguntaría por qué él se calificaba como un rebelde sin causa, qué lo hacía rebelde desde que empieza a escribir, ¿no? Desde esta primera publicación que escribe a los 16 años, que publica a los 20, ¿qué lo hacía un rebelde, José Luis? Bueno, él decía que al principio fue un rebelde en el sentido de que provoca completamente a una sociedad metida en valores o antivalores como la hipocresía. Él habla abiertamente de su experimentación con las drogas como una manera de autodescubrirse, de lo que se llamaba en los años 70 el viaje interior. Pero también él dice posteriormente, en un texto muy interesante que publicó en Francia, que él dejó de ser rebelde para convertirse en un escritor comprometido. Un escritor comprometido con la literatura, con una visión política y social que, sin embargo, nunca hizo que militara en ningún partido. Su más grande valor, desde muy joven, y que conserva hasta el final, fue la libertad. ¿Quién puede aspirar a un valor más grande que el ser libre? Totalmente, José Luis. Pues ahí la tarea, ponernos a leer más de José Agustín como homenaje a esta gran trayectoria que deja en nuestro país como un legado literario, ¿no? Te agradezco muchísimo, José Luis, siempre un lujo platicar contigo. Gracias a ti, Alex. Sí. Buenas noches. Gracias a José Luis Martínez.